Para la mayoría de las mujeres de alta cuna, el matrimonio era una negociación de seda y linaje. Para Caitlin Ashdown, fue una transacción de frío cobre y desesperación. No esperaba amor del duque de Westford, apenas esperaba un trato cortés. Pero en su noche de bodas, él le entregó las llaves de hierro oxidado de una cocina abandonada. Le dijo que se ganara el sustento. Pensó que estaba quebrando su espíritu. No se dio cuenta de que le estaba entregando las llaves de toda su propiedad. Noviembre trajo un frío amargo a los páramos. Llevaba consigo el olor a tierra húmeda y podredumbre. La lluvia azotaba el cristal del carruaje en vetas irregulares. Caitlin permanecía sentada, completamente inmóvil. Tenía las manos cruzadas sobre la lana de su capa de viaje. Tenía 26 años. Una solterona, según las implacables matemáticas de la alta sociedad. Su padre casi lloró de alivio cuando el duque de Westford pidió su mano. Estaba ansioso por cambiar la modesta dote de Caitlin por el prestigio de una conexión ducal. Nadie preguntó por qué un duque se conformaría con la hija de un varón menor. Pero Caitlin sí lo sabía. En el momento en que las ruedas del carruaje crujieron sobre la grava descuidada de la abadía de Westford, la realidad de la desesperación de Armando Coleman quedó al descubierto. La gran propiedad era una imponente silueta de piedra caliza en ruinas. Estaba medio engullida por el crepúsculo amoratado. La hiedra asfixiaba el ala este. La mitad de las ventanas estaban cerradas con postigos, completamente ciegas al mundo. No había lacayos esperando con faroles, ni comité de bienvenida. Solo el viento aullando en el patio. Hacía sonar las bisagras de hierro sueltas de las pesadas puertas de roble. Ella bajó sin ayuda. Sus botas se hundieron en un charco de lodo helado. No se inmutó. Dentro, la abadía olía a ceniza húmeda y a lana vieja. El gran vestíbulo, diseñado para intimidar a reyes, estaba despojado de sus tapices. Cuadrados pálidos en las paredes marcaban dónde habían colgado obras maestras. Vendidas para acallar a los sabuesos de la deuda que su difunto padre había desatado. Armando Coleman esperaba en la puerta de su estudio. Era un hombre alto, todo ángulos afilados y líneas de agotamiento. Las sombras se aferraban a los huecos de sus mejillas. Su abrigo estaba cortado por un sastre maestro, pero los puños estaban deshilachados. Miró a Caitlin no como a una novia, sino como a una acreedora que había venido a cobrar. «Ha llegado», dijo Armando. Su voz era un barítono bajo y rasposo, plano, desprovisto de toda calidez. «Así es, Su Excelencia». Caitlin mantuvo la barbilla en alto. No hizo una reverencia. El lodo en sus botas se sentía pesado, pero ella se mantuvo erguida. Él retrocedió, indicándole que entrara en el estudio. Un fuego patético humeaba en la chimenea, desprendiendo más hollín que calor. Armando no le ofreció una silla. Caminó detrás de su escritorio de caoba y cogió un pesado anillo de hierro oxidado que sostenía 2 llaves enormes. El giro de su padre saldó las deudas de juego de mi padre en Londres. Por eso, tiene mi gratitud y tiene mi título. Armando dejó caer las llaves sobre el escritorio. El hierro resonó con fuerza en la silenciosa habitación. Pero si espera cortesanos, banquetes y una vida de ocio, ha sido gravemente engañada. Me quedan 12 sirvientes. Ninguno de ellos es una doncella personal. Caitlin miró las llaves oxidadas. Requiero muy poco, Su Excelencia. Bien. La mandíbula de Armando se tensó. Odiaba su compostura. Había esperado lágrimas. Se había preparado para un ataque de histeria. Para que una niña mimada se diera cuenta de que había comprado una corona vacía. Su tranquila dignidad irritaba sus nervios crispados. Se sentía como un juicio. Porque no obtendrá nada. El ala oeste está cerrada. Las galerías superiores están cerradas. Tomará las habitaciones del pasillo sur. Caitlin había memorizado los planos de la propiedad. Esas son las antiguas dependencias de los sirvientes, sobre las cocinas Tudor. Son las únicas habitaciones que podemos permitirnos calentar. Armando se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Quería alejarla, aislarla, antes de que pudiera ver el alcance total y humillante de su ruina. No tengo personal para atenderla. La cocina moderna del anexo se derrumbó el invierno pasado.
El personal hierve repollo y avena en un hogar en la lavandería. Si quiere algo mejor, señora, es bienvenida a usar las viejas cocinas debajo de sus aposentos. Empujó las llaves de hierro sobre la madera pulida. Las cocinas Tudor han estado abandonadas durante 50 años. Están inmundas, heladas y son enteramente suyas. Considérelas su dominio. Si quiere comer como una duquesa, tendrá que gestionar sus propios asuntos. Era un despido cruel, una humillación calculada para enviarla a sus aposentos avergonzada, para mantenerla fuera de su camino mientras él se ahogaba en libros de contabilidad y ruina. Caitlin miró sus manos. Sus nudillos estaban blancos. Era un hombre orgulloso ahogándose, arremetiendo contra el único trozo de madera a su alcance. Extendió la mano y cogió las llaves. El hierro estaba helado al tacto. «¿El desayuno es a las 8, supongo?», preguntó ella, con voz firme. Armando parpadeó, sorprendido por la ausencia de lágrimas. «No hay desayuno formal». «Lo habrá», dijo Caitlin. Guardó las llaves en un bolsillo profundo, giró sobre sus talones y salió al pasillo helado. La luz de la mañana no irrumpió sobre la abadía de Westford. Más bien se filtró, gris y reacia, a través de las nubes bajas. Caitlin se despertó en una habitación que olía a moho. El colchón era delgado, el hogar estaba frío. No se demoró entre las mantas. Se levantó rápidamente y se vistió con su túnica más sencilla. Era de una resistente lana azul oscuro, y se ató un delantal por encima. Se recogió el pelo sin miramientos. El ala sur era un laberinto de estrechos pasillos de losas de piedra. El aire aquí estaba 10 grados más frío que en el resto de la casa. Caitlin llevaba una única vela de cebo. Dejó que la corriente de aire la guiara por las sinuosas escaleras de piedra hasta el nivel más bajo de la propiedad. Introdujo la llave de hierro más grande en la pesada puerta de roble de abajo. La puerta gritó en protesta, mientras ella la empujaba con el hombro para forzarla a abrirse. El aire del interior era denso y viciado. Tenía un pesado olor fantasmal a grasa centenaria, humo de leña y tierra húmeda. Caitlin levantó su vela. La cocina Tudor era cavernosa. Fue construida para una época en que la abadía albergaba a cientos de personas. 3 enormes hogares de piedra dominaban la pared del fondo. Eran lo suficientemente grandes como para asar bueyes enteros. Asadores de hierro ennegrecido colgaban de cadenas oxidadas. Las mesas de preparación eran gruesas losas de roble, cubiertas por una alfombra gris de polvo y telarañas. Ollas de cobre, deslustradas de verde y negro, estaban apiladas al azar en las esquinas. Hojas secas habían entrado por las chimeneas, esparciéndose por las losas del suelo. Era un cementerio de banquetes. «Se romperá el cuello aquí dentro, Su Excelencia». Caitlin se giró. En la puerta había un hombre de unos 50 y tantos años. Su pierna izquierda estaba reforzada con cuero rígido. Su rostro estaba surcado por líneas profundas y cínicas. Llevaba la librea descolorida de un mayordomo, aunque sus manos estaban en carne viva y callosas, como las de un cavador de zanjas. «¿Y usted es?», preguntó Caitlin. «Torvin Ortiz, administrador de la finca, mayordomo, jardinero, lo que el duque necesite que sea cuando el resto de las ratas abandonan el barco». Ortiz entró cojeando en la habitación, apartando una escoba raída de una patada. «Su Excelencia me dijo que le dio las llaves. Es una broma de mal gusto, señora. No se lo tome a pecho. Vuelva arriba. Le llevaré un poco de té y una rebanada de pan tostado seco. Es todo lo que tenemos». «No fue una broma, señor Ortiz», dijo Caitlin, pasando un dedo enguantado por la mesa de roble más cercana. Dejó un grueso surco negro en el polvo. «Fue un desafío, y no tengo intención de morir de hambre en una casa tan grande». Ortiz soltó una risa áspera y seca. «¿Morir de hambre, señora?» «El duque se está muriendo de hambre. Come una vez al día. Vende el trigo incluso antes de que se coseche para pagar a los banqueros de Londres. Las despensas están vacías. No hay leña para estos hogares. No hay personal para girar los asadores. Esta sala ha estado muerta desde los tiempos de su abuelo. Entonces la resucitaremos». Caitlin caminó hacia el hogar central. Miró hacia arriba, a la oscura y bostezante chimenea. «¿Están despejados los conductos de humo?».
Ortiz la miró como si hubiera perdido la cabeza. Probablemente, los pájaros han anidado ahí durante 20 años. Entonces los ahumaremos para que salgan. Caitlin se giró para mirarlo, quitándose los guantes y guardándolos en el bolsillo de su delantal. Necesito un cubo, jabón de lejía fuerte, un cepillo de alambre y las criadas sanas que le queden. Con 2 será suficiente. Tengo 3 fregonas que son completamente salvajes y un muchacho que parte leña, dijo Ortiz, cruzándose de brazos. Y ninguno de ellos recibe órdenes de una dama que juega a las casitas en el hollín. No estoy jugando, señor Ortiz. La voz de Caitlin bajó, perdiendo su barniz de cortesía. Se volvió dura, anclada en una realidad que había conocido mucho antes de este matrimonio. Su familia había sido pobre, desesperadamente pobre. Escondían sus cuellos deshilachados a puerta cerrada. Sabía cómo estirar un chelín. Sabía cómo fregar un suelo. Soy la duquesa de Westford. Mi dote le compró a su amo otro año para fingir que no está arruinado. No me sentaré en una habitación helada esperando a que me permita comer pan tostado seco. Ahora, traiga la lejía. La mandíbula de Ortiz se movió. Miró las manos de ella. No eran suaves. Tenía leves marcas de quemaduras antiguas en las muñecas. Asintió con un gesto lento y medido. Como diga, Su Excelencia. Durante los siguientes 4 días, Caitlin no vio a su marido. Prácticamente vivió en la cavernosa oscuridad de las viejas cocinas. Fue un trabajo brutal y agotador. Junto a 2 desconcertadas y heladas fregonas llamadas Martha y Jane, fregó medio siglo de mugre de las piedras. Caitlin se arrodilló en el suelo helado, con las manos sumergidas en cubo tras cubo de lejía cáustica y corrosiva. Sus nudillos se agrietaron y sangraron. Las criadas, al principio hoscos y reacias, se callaron al ver a la duquesa trabajar el doble que ellas, limpiándose el sudor y el hollín de la frente con un antebrazo ennegrecido. Despejaron las chimeneas. Un aterrador diluvio de grajos muertos, ramas y décadas de hollín se derrumbó en los hogares, ahogando la habitación en polvo negro durante toda una tarde. Lo sacaron a paladas. Fregaron las mesas de roble con arena y vinagre, hasta que la hermosa madera pálida brilló a través del abandono. Ortiz observaba desde la puerta, apoyado en su bastón. No volvió a burlarse de ella. Al tercer día, sin que se lo pidieran, trajo un fardo de pesados y secos troncos de roble y los apiló junto al hogar central. Al final del 4.º día, la cocina estaba limpia. Estaba hueca, resonante y completamente vacía de comida, pero estaba limpia. Caitlin se paró en el centro de la habitación, con la espalda doliéndole violentamente, sus músculos temblando de agotamiento. Miró el enorme caldero de hierro vacío suspendido sobre el hogar central. Ahora, respiró Caitlin, su aliento formando una nube en el aire helado. Necesitamos algo que cocinar. El orgullo era un lujo caro, y Armando Coleman ya no podía permitírselo. Estaba sentado en su estudio, mirando los libros de contabilidad encuadernados en cuero. Los números eran una sentencia de muerte en tinta negra. El invierno iba a ser brutal. Había vendido el último de sus mejores caballos de cría el día anterior, solo para cubrir los intereses de las hipotecas del norte. Había evitado intencionadamente a su nueva esposa. La culpa le roía las costillas, tensa e incómoda. Sabía que había sido salvaje con ella la noche de su llegada. Le había dado una ruina abandonada para humillarla, esperando que exigiera volver a Londres, esperando no tener que mirar a la mujer cuya modesta dote se había tragado entera solo para sobrevivir el mes. Pero Caitlin no se había quejado. De hecho, no había oído ni un solo ruido del ala sur. Probablemente está acurrucada bajo sus mantas, llorando, pensó Armando con amargura, frotándose las sienes. Haré que Ortiz le suba un poco de té. Se levantó, con la intención de tirar del cordón de la campana. Entonces se detuvo. Un aroma se deslizaba por debajo de la pesada puerta de roble de su estudio. Armando cerró los ojos. Hacía años que la abadía no olía a nada que no fuera polvo, lana húmeda y repollo hervido. Pero esto era el rico e intoxicante aroma de grasa asándose, de cebollas sudando en mantequilla, de ajo, tomillo y carne oscura y pesada, cociéndose a fuego lento en un caldo espeso. Su estómago se contrajo violentamente.
Tragó saliva. La boca se le hizo agua de una manera que se sintió completamente involuntaria. Abrió la puerta de su estudio. El pasillo estaba helado, pero el olor era más fuerte aquí. Se abría paso desde los niveles inferiores. Abajo, en las cocinas Tudor, un fuego rugía por primera vez en 50 años. Caitlin estaba de pie ante el hogar central, el calor enrojeciendo su pálido rostro. La magnitud del fuego proyectaba una danzante luz dorada por la vasta sala de piedra, haciendo retroceder el frío húmedo que había vivido allí durante décadas. Conseguir los ingredientes le había costado la horquilla de perlas que le había dado su abuela. Había caminado 5 kilómetros hasta el pueblo esa mañana, ignorando las protestas de Ortiz. El carnicero local, un hombre enorme que odiaba al duque por facturas impagadas, se había reído cuando ella pidió crédito. Caitlin no discutió. Con calma, se quitó la horquilla de oro y perlas del pelo, la dejó sobre el sangriento tajo de carnicero y pidió un costillar de ternera, 2 sacos de harina, una caja de tubérculos y un bloque de mantequilla salada. Ahora, el enorme caldero de hierro burbujeaba furiosamente. Era un guiso campesino, elevado por la necesidad. Huesos de ternera asados hasta que estaban negros y ricos en tuétano, echados en agua hirviendo con zanahorias, gruesos trozos de cebolla y ajo machacado. Había pasado 2 horas amasando masa en las limpias mesas de roble, y ahora pesadas hogazas de pan rústico se horneaban sobre las piedras calientes cerca del fuego. La cocina, antes una tumba, se sentía viva. Martha y Jane, las fregonas, estaban acurrucadas cerca del calor, con los ojos muy abiertos mientras observaban el caldero. Nunca habían visto tanta comida en un solo lugar. «Remuévelo desde el fondo, Martha», instruyó Caitlin, limpiándose las manos enharinadas en su delantal. «No dejes que la carne se pegue al hierro». Ortiz entró en la cocina. Se detuvo justo en la entrada. Las duras líneas de su rostro se suavizaron cuando la pared de calor lo golpeó. Miró el caldero burbujeante, luego el pan fresco y finalmente a Caitlin. «Su excelencia», murmuró Ortiz. «¿Está el resto del personal arriba, señor Ortiz?», preguntó Caitlin, sin levantar la vista, mientras picaba un puñado de perejil seco que había recogido del descuidado invernadero. «Están acurrucados en la lavandería». «Dígales que bajen», dijo Caitlin. «La cena está lista». «Señora, el personal no puede cenar en presencia de la duquesa». «Va en contra de todas las reglas». «Las reglas murieron cuando el banco se llevó la plata, señor Ortiz», interrumpió Caitlin, su voz firme, aunque sus ojos eran amables. «Hice suficiente para 30 hombres. Somos 12. Tráigalos. Nadie dormirá con frío y el estómago vacío esta noche». Ortiz dudó. Luego hizo una profunda y rígida reverencia. La primera reverencia real que le había hecho desde que llegó. «Sí, su excelencia». En 20 minutos, la cavernosa cocina se llenó de sirvientes vacilantes y con los ojos muy abiertos. Lacayos con abrigos raídos, criadas temblorosas y el viejo mozo de cuadra. Se agruparon cerca de los bordes de la habitación, intimidados por la duquesa, que estaba junto al fuego con un cucharón de madera. Caitlin no dio un discurso, simplemente tomó una pila de cuencos de madera que había fregado esa mañana, los llenó hasta el borde con un guiso espeso y rico, y los repartió. Partió el pan caliente y crujiente con sus propias manos, pasando grandes trozos al personal helado. El silencio cayó sobre la habitación, roto solo por el frenético raspar de las cucharas de madera. Caitlin tomó un cuenco para sí misma, sentándose en un taburete bajo de madera junto al fuego. Su espalda gritaba de agonía, sus manos palpitaban por la lejía, pero el caldo caliente deslizándose por su garganta se sintió como una victoria. Miró hacia la puerta. De pie en las sombras del arco de piedra, completamente oculto para el personal pero visible para ella, estaba Armando. La estaba mirando. El duque, altivo y frío, se había ido. En su lugar había un hombre observando un milagro, desplegarse en el sótano de su vida arruinada. Miró los pesados cuencos de comida, a su personal hambriento comiendo hasta saciarse, y luego sus ojos se clavaron en Caitlin. Caitlin sostuvo su mirada. No sonrió. No le ofreció un cuenco. Simplemente se sentó junto al fuego que había construido en la ruina que él le había dado y comió.
Armando tragó saliva. Su garganta se movió. Se quedó allí un largo momento, el aroma del hogar envolviéndolo. Luego, lentamente, retrocedió hacia las sombras y subió las escaleras, dejando su orgullo sangrando en el suelo de piedra. El hielo cubría las ventanas emplomadas del estudio, formando garras dentadas y opacas que bloqueaban el sol de la mañana. Armando Coleman estaba sentado en su escritorio de caoba, con un libro de contabilidad abierto ante él. La tinta se desdibujaba en un enjambre sin sentido de números negros. No había dormido. Su estómago, completamente vacío por el orgullo y una mísera ración de pan tostado rancio, se retorcía en agudos nudos físicos. Debajo de él, en lo profundo de los cimientos de la abadía, podía oír un sonido que había estado completamente ausente de su hogar durante 5 años. Era el débil y amortiguado ritmo de la vida. El golpe sordo de un cuchillo pesado contra una tabla de cortar, el lejano raspar de hierro sobre piedra, el ocasional murmullo ahogado de voces. Sus sirvientes, su menguante y miserable séquito, ya no deambulaban por los helados pasillos superiores, pareciendo fantasmas esperando el patíbulo. Todos habían emigrado a las cocinas Tudor. Habían emigrado hacia ella. Ortiz entró en el estudio sin llamar. El viejo administrador de la finca llevaba una bandeja de plata con una sola taza de té y una delgada y miserable rebanada de pan seco. Armando se quedó mirando el pan. Parecía serrín comprimido en un cuadrado. «Su desayuno, su excelencia», dijo Ortiz, con la voz completamente plana. «Llévatelo, Ortiz». Armando se pasó una mano por su rostro exhausto. «No tengo hambre. Se está muriendo de hambre, señor, como todos nosotros». Ortiz no movió la bandeja. Se mantuvo firme, apoyándose ligeramente en su pierna rígida. «Los hombres están trabajando en los establos del sur hoy. Tienen energía para ello». William incluso reparó el techo derrumbado del leñero. La duquesa los levantó al amanecer. Armando se estremeció ante el título. La duquesa, Caitlin. Le había entregado las llaves oxidadas como un insulto, una prueba cínica diseñada para quebrar el espíritu de una chica mimada. En cambio, ella había agarrado el hierro, había encendido un fuego y había alimentado a su gente mientras él se escondía en su estudio, haciendo números que siempre terminaban en ruina. ¿Está exigiendo la plata para venderla ahora?, preguntó Armando, su tono cargado de una amargura defensiva. «No exige nada, su excelencia». Ortiz finalmente dejó la bandeja, pero está fuera de su puerta. Armando se puso rígido. Antes de que pudiera negarse, la pesada puerta de roble se abrió con un crujido. Caitlin entró. No llevaba los vestidos de mañana de seda que recordaba de las mujeres de la alta sociedad de Londres. Llevaba su vestido de lana azul oscuro, un pesado delantal atado firmemente a su cintura y las mangas arremangadas por encima de los codos. Sus antebrazos estaban espolvoreados con harina blanca. En sus manos llevaba un pesado cuenco de madera sin pulir. Un vapor espeso y fragante se elevaba del cuenco, llevando el intenso aroma de ternera asada, tubérculos y un rico caldo salado. Junto al cuenco descansaba un enorme trozo de pan fresco y crujiente. La boca de Armando se hizo agua al instante. Su cuerpo traicionó su orgullo en un instante. Caitlin se acercó al escritorio, apartó suavemente su condenatorio libro de contabilidad y colocó el cuenco de madera frente a él. «Coma», dijo. No fue una petición. Armando se quedó mirando el vapor que salía del caldo oscuro. «Le dije a su llegada, señora, que no tenemos provisiones para esto». «Si ya ha gastado la asignación de su dote en un solo festín para el personal, es una tonta». «Gasté una horquilla de perlas», le corrigió Caitlin, con la voz perfectamente serena. «Nos compró suficiente ternera y harina para 4 días si estiramos el caldo. 3 días si sus hombres continúan haciendo trabajos pesados». «Pero no soy una maga, Armando. Cuando la harina se acabe, se habrá acabado. Necesito una línea sostenible de provisiones. Y el carnicero del pueblo no le dará crédito a esta finca». Usó su nombre de pila. Le quitó el título, dejando solo a un hombre y una mujer negociando su supervivencia en una habitación helada. Armando finalmente la miró. Su rostro estaba pálido, sin colorete ni polvos, pero sus ojos eran agudos, calculadores, y no le tenían ningún miedo. Se dio cuenta entonces
de que ella no era una frágil flor de Londres. Era hierro disfrazado de seda. No tengo dinero, Caitlin. Las bodegas de invierno están vacías. No estoy pidiendo dinero. Caitlin apoyó las manos en el escritorio, inclinándose. Estoy pidiendo acceso a los recursos inactivos de la finca. La tierra no está muerta, simplemente no está gestionada. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño trozo de pergamino doblado. Lo dejó sobre el escritorio junto al cuenco de guiso. Era una lista escrita con una letra precisa y afilada. Estos son mis términos, si voy a evitar que su casa se congele o muera de hambre para Navidad, dijo Caitlin. Armando miró el papel. Las llaves de la armería, acceso sin restricciones a las piezas de caza, un rifle de caza y pólvora seca, la reserva de caza. Permiso para sacrificar los ciervos y atrapar los conejos en los bosques del este. La bodega de tubérculos. Las pesadas llaves de hierro de las bodegas selladas bajo el viejo invernadero. Mano de obra. El jardinero y los 2 lacayos deben presentarse en la cocina al amanecer para partir leña. Armando soltó un suspiro áspero e incrédulo. ¿Quiere cazar furtivamente en sus propias tierras? No tengo guardabosques. El hombre se fue hace un año cuando no pude pagarle su salario. ¿A quién exactamente piensa enviar a los bosques helados a dispararle a un ciervo? A William. El chico le tiene miedo a su propia sombra. Caitlin no parpadeó. Lo miró, su mirada recorriendo sus anchos hombros, evaluándolo con una brutal practicidad. Usted tiene 2 piernas, 2 brazos y un ojo que funciona, Su Excelencia. O solo dispara a los pájaros cuando otros hombres los espantan para usted por deporte. El silencio cayó sobre el estudio, denso y sofocante. Ortiz, que todavía estaba cerca de la puerta, de repente encontró la arquitectura del techo absolutamente fascinante. Armando la miró fijamente, la ira encendiéndose en su pecho. Era un insulto, un desafío directo a su hombría y su utilidad. Él era un duque, no buscaba su cena en el barro. «Estoy gestionando a los acreedores», dijo Armando con los dientes apretados. «Estoy tratando de salvar esta casa». «Se está hundiendo con ella», replicó Caitlin, negándose a retroceder. «Y se está llevando a su gente con usted. Un libro de contabilidad no llenará un estómago. Armando, coma el guiso. Luego coja su rifle. Necesitamos carne». Se dio la vuelta y salió del estudio, sus botas resonando bruscamente en el suelo de madera. Ortiz hizo una rápida y superficial reverencia y salió corriendo tras ella. Armando se quedó solo en la habitación helada. Miró el libro de contabilidad, un océano de deudas sin esperanza. Luego miró el humeante cuenco de guiso. Su mano tembló al coger la cuchara de madera. Dio un bocado. El calor rico y sabroso explotó en su boca, deslizándose por su garganta y golpeando su estómago vacío como una explosión de energía pura. Era lo mejor que había probado en años. No se detuvo a respirar. Comió como un animal hambriento, raspando el cuenco hasta dejarlo limpio y usando el pan crujiente para absorber las últimas gotas de grasa. Cuando terminó, se recostó, el calor irradiando hacia afuera a través de su pecho. Miró el trozo de pergamino que Caitlin había dejado. Lentamente, Armando se levantó, caminó hacia el pesado armario de roble en la esquina de su estudio y lo abrió. Pasó por delante de las espadas ceremoniales y sacó un pesado rifle de caza de doble cañón. La escarcha crujía violentamente bajo el pesado cuero de las botas de Armando, rompiendo el silencio mortal de los bosques del este. El frío era absoluto, un viento amargo y cortante que atravesaba su abrigo de lana. Llevaba 3 horas caminando, sus dedos agarrando el cañón de acero helado del rifle estaban completamente entumecidos. No había rastreado un animal por sí mismo desde que era un niño, siguiendo al maestro de caza de su padre. Ahora no había sabuesos, ni ojeadores, solo un hombre desesperado acechando la línea de árboles, rezando por un error de la fauna local. Encontró las huellas cerca de un arroyo medio congelado. Un ciervo. Armando ralentizó su respiración, agachándose. La postura aristocrática que le habían inculcado desde su nacimiento era completamente inútil aquí. Se arrastró a través del helecho húmedo, sus pantalones empapándose de lodo helado. No le importó. Estaba completamente concentrado en la caza. 1 hora después,
El estruendo de su rifle resonó en el valle hueco. Cuando Armando regresó a la abadía, el sol ya sangraba un púrpura amoratado en el horizonte. No entró por las grandes puertas principales. Evitó por completo el patio formal, arrastrando sus piernas pesadas y exhaustas hacia la entrada de servicio en la parte trasera de la finca. Arrastraba un pesado trineo de madera detrás de él. Atado a las tablas, había un enorme y sangriento ciervo. Le ardían los hombros, sentía los pulmones como si estuvieran revestidos de vidrio roto, y su caro abrigo estaba arruinado con sangre y suciedad. Pero mientras arrastraba el trineo hacia la luz parpadeante del patio trasero, una extraña satisfacción salvaje se instaló en su pecho. La puerta de la fregona se abrió. William, el joven lacayo, salió para vaciar un cubo de agua sucia. El chico se quedó helado, con la mandíbula caída al ver al duque de Westford, cubierto de barro y sangre, arrastrando un ciervo muerto como un cazador furtivo común. «Busca a la duquesa», ordenó Armando, su voz ronca por el frío. William dejó caer el cubo y corrió. Un momento después, Caitlin apareció en el patio helado. Se había cambiado el delantal por un pesado chal de lana envuelto firmemente alrededor de sus hombros. Bajó los escalones de piedra y se detuvo frente al trineo, mirando al enorme animal. No jadeó. No se cubrió la boca horrorizada al ver la sangre. Simplemente evaluó el peso de la carne. «Un tiro limpio en el cuello», observó Caitlin, su aliento formando una nube en el aire helado. Miró a Armando. Su rostro estaba gris por el agotamiento, su pelo oscuro pegado a la frente por el sudor helado. «¿Será suficiente?», preguntó Armando. Odiaba que su voz tuviera un débil y patético hilo de búsqueda de aprobación. «Nos alimentará durante 3 semanas si salamos los jamones y ahumamos el resto», dijo Caitlin. Se acercó a él. No le ofreció un cumplido florido, ni una dramática declaración de gratitud. Ambos sabían que había demasiado en juego para teatralidades. «Lo hiciste bien, Armando. Mételo dentro. La sangre se congelará en la carne si lo dejamos aquí fuera». Se giró y gritó órdenes a la fregona, exigiendo agua hirviendo y los cuchillos más afilados que tuvieran. La cocina Tudor se convirtió en un matadero. Armando no se fue. Se quitó su abrigo arruinado, se arremangó las mangas manchadas de sangre y ayudó a Ortiz a subir el pesado cadáver a una de las enormes mesas de roble. Durante las siguientes 3 horas, el duque, la duquesa y el administrador de la finca trabajaron hombro con hombro en el sofocante calor del rugiente hogar central. Fue un trabajo agotador y visceral. Caitlin fue implacable en su eficiencia. No mostró aprensión, hundiendo sus manos desnudas en el cadáver para quitar las vísceras, instruyendo a Martha para que guardara la grasa para derretir y los huesos para el caldo. No hubo desperdicio. Cada onza del animal era una victoria contra el invierno. Armando la observaba mientras cerraba el pesado hueso de los cuartos traseros. Sus nudillos estaban en carne viva y agrietados, sangrando ligeramente sobre la harina y la grasa que cubrían sus manos. Tenía quemaduras frescas y enrojecidas en la parte interior de las muñecas por alcanzar los pesados asadores de hierro. Se estaba esforzando más allá de los límites de la resistencia física, impulsada por una aterradora y obstinada voluntad de sobrevivir. A medianoche, la carne estaba despiezada, salada y colgada en las frías despensas de piedra contiguas a la cocina. El personal se había derrumbado en sus camas, exhausto, pero seguro de que no pasarían hambre al día siguiente. La cocina estaba vacía, salvo por las brasas bajas y moribundas del hogar central, que proyectaban un tenue brillo anaranjado sobre las mesas de roble recién fregadas. El pesado olor a hierro y humo de leña flotaba denso en el aire. Armando bajó los escalones de piedra de su estudio, llevando una simple jarra de cerámica con agua. Había subido a lavarse, pero los pisos superiores estaban completamente muertos, helados y huecos. El único calor en toda la finca estaba aquí abajo. Se detuvo al pie de las escaleras. Caitlin estaba sentada en un taburete bajo de madera cerca de las brasas. Estaba profundamente dormida. Su cabeza se apoyaba en la áspera piedra del arco de la chimenea. Su pesado chal de lana apretado a su alrededor. Sus manos yacían inertes en su regazo, con las palmas hacia arriba. Armando se acercó,
Sus botas no hacían ruido sobre las losas. Le miró las manos. A la tenue luz de las brasas, el daño era innegable. Ampollas del jabón de lejía, quemaduras de las ollas de hierro, callos profundos y dolorosos, formándose en una mujer que había sido criada para tocar el pianoforte y servir el té. Se estaba destruyendo a sí misma para mantener viva su casa. Armando dejó la jarra de agua sobre la mesa. Se agachó y con suavidad, con mucho cuidado, tomó las manos de ella entre las suyas. Caitlin se movió en sueños. Un pequeño y cansado sonido escapó de su garganta, pero no se despertó. Sus manos estaban heladas. Armando frunció el ceño. Se desabrochó su pesado y limpio abrigo de lana, la única prenda de abrigo que le quedaba que no estaba cubierta de sangre, y lo echó sobre sus hombros, arropándola con cuidado alrededor de su cuerpo tembloroso. No volvió a su helado dormitorio en el ala oeste. Armando acercó otro taburete de madera al fuego moribundo. Sentándose junto a su esposa, estiró sus doloridas piernas hacia las brasas, cruzó los brazos sobre el pecho y por primera vez desde que su padre murió, durmió profundamente, protegido por el calor de una cocina que había abandonado. Diciembre apretó su control sobre el valle, congelando las huellas de barro del patio en traicioneras crestas de hielo sólido. Los páramos se volvieron de un blanco brillante y cegador bajo una fuerte nevada. Dentro de la abadía de Westford, la geografía del poder había cambiado fundamentalmente. Los grandes salones y las doradas y heladas galerías superiores fueron abandonados por completo a los fantasmas. La vida, el calor y la supervivencia se concentraban en las cavernosas cocinas Tudor. Caitlin estaba de pie ante el hogar central, evaluando su despensa colgante. La carne de venado aguantaba, fuertemente salada y balanceándose suavemente de los ganchos de hierro en la despensa fría. Pero la proteína por sí sola no sostendría a hombres que partían leña a temperaturas bajo cero. La harina estaba peligrosamente baja. Los tubérculos casi se habían acabado. «Las llaves de las bodegas del invernadero», dijo Caitlin, extendiendo la mano a Ortiz. El viejo administrador de la finca suspiró, su aliento visible en el aire frío del pasillo, justo fuera del intenso calor de la cocina. «Las cerraduras están completamente oxidadas, Su Excelencia. El último jardinero perdió la llave en el barro hace 10 años, y simplemente lo tapiamos. Entonces lo abriremos a la fuerza». Una pesada palanca de hierro se deslizó sobre la mesa de preparación de roble con un sordo sonido metálico. Caitlin se giró. Armando estaba allí, vistiendo un pesado suéter de lana que había visto días mejores, con las mangas arremangadas hasta los codos. La palidez aristocrática que había llevado como un sudario el día de su boda había desaparecido. Una semana de trabajo pesado y comidas adecuadas le había devuelto el color a las mejillas. Parecía peligroso, capaz y completamente despierto. «Muéstreme la puerta», dijo Armando. Los tres salieron al viento cortante, cruzando la extensión helada de los jardines formales en ruinas. El vidrio del invernadero se había roto años atrás, dejando un esqueleto de hierro que sobresalía de la nieve como las costillas de un leviatán muerto. Debajo, medio enterradas bajo un montón de nieve, estaban las pesadas puertas de tormenta de roble que conducían a las bodegas de tubérculos subterráneas. Armando no se molestó en buscar una llave. Encajó el borde plano de la palanca en el hueco congelado entre la madera y el candado de hierro oxidado. Apoyó sus botas contra el marco de piedra, su aliento saliendo en agudas ráfagas blancas, y echó todo su peso hacia atrás. La madera se astilló, el metal oxidado emitió un agudo chillido, y el candado se rompió, rebotando en el hielo. Armando abrió las pesadas puertas de par en par, revelando un conjunto de escaleras de piedra que descendían a la oscuridad absoluta. Caitlin encendió la linterna que llevaba y bajó primero, ignorando el hedor a tierra húmeda y podredumbre. La bodega principal fue una decepción. Los contenedores de almacenamiento de madera, construidos para guardar patatas, nabos y calabazas de invierno, estaban completamente vacíos. Habían sido vaciados años atrás, dejando solo una gruesa alfombra de moho blanco y excrementos de ratón. Los hombros de Caitlin cayeron. Había contado con un alijo olvidado de provisiones de invierno. «Nada», murmuró Ortiz, pateando una tabla de madera rota. «Se lo dije, señora.
La finca fue vaciada por completo. Armando caminó lentamente más allá de los contenedores vacíos, sosteniendo la linterna en alto. Pasó la mano por la pared del fondo, con el ceño fruncido. «Esto no está bien». «¿Qué no está bien?», preguntó Caitlin, moviéndose para pararse a su lado. «La línea de los cimientos». Armando golpeó la pesada cabeza de hierro de la palanca contra la pared de piedra. Hizo un sonido sordo y sólido. Luego dio 3 pasos a su izquierda y golpeó de nuevo. Sonó hueco. «Mi abuelo amplió las bodegas en el 82», dijo Armando, su voz bajando a un registro bajo y calculador. «Excavó en la piedra caliza para almacenar la cosecha. Esta pared es nueva. Es ladrillo cubierto con una capa descuidada de mortero». No esperó a discutir. Armando balanceó la pesada barra de hierro sobre su hombro y la clavó violentamente en el centro de la pared. El mortero se agrietó. El polvo llovió en gruesas capas. Caitlin se cubrió la boca con su chal, mientras Armando golpeaba de nuevo, y luego una tercera vez. Al cuarto golpe, una gran sección de la pared falsa se derrumbó hacia adentro, revelando una cavidad negra como el carbón. Armando despejó los bordes dentados de ladrillo con sus manos enguantadas y atravesó la brecha. Caitlin lo siguió, sosteniendo la linterna en alto. La luz dorada golpeó el vidrio, cientos de ellos. La cámara oculta estaba perfectamente climatizada, aislada por la tierra profunda. Hileras sobre hileras de botellas de vidrio verde oscuro yacían de lado, cubiertas por una gruesa capa de polvo de una década. Caitlin se acercó, frotando un pulgar sobre una etiqueta sucia. «Burdeos», susurró Caitlin. Se movió a la siguiente estantería. «Y Oporto. Oporto añejo y pesado». Armando se quedó completamente quieto. Tenía la mandíbula tan apretada que el músculo se contraía. «Mi padre no lo vendió para pagar a los acreedores. Lo tapió. Escondió las mejores cosechas aquí abajo mientras el personal de arriba comía repollo hervido. Y su hijo se enfrentaba a la prisión por deudas». La traición en su voz era espesa y amarga. Miró las botellas como si quisiera romper cada una de ellas contra las piedras. «Armando». La voz de Caitlin fue aguda, cortando su creciente ira. Se paró frente a él, obligándolo a mirarla a ella en lugar del vino. «No malgastes energía en los muertos. Tu padre escondió esto. Bien. Eso significa que el banco no sabe que existe, y tampoco los comerciantes del pueblo». Armando parpadeó, apartando la mirada de las estanterías. «¿Quieres que brinde por nuestra ruina?» «Quiero que lo intercambies», le corrigió Caitlin, sus ojos feroces a la luz de la linterna. «No necesitamos oro. El oro no se puede comer. Necesitamos avena. Necesitamos cebada. Necesitamos azúcar, sal y grasa. Necesitamos un carnicero dispuesto a hacer un trueque». Ortiz soltó un silbido bajo, haciendo los cálculos mentales. «Eso es una pequeña fortuna en vidrio, Su Excelencia. El dueño de la taberna local vendería a su propia madre por una docena de botellas de ese Oporto». Armando miró el vino, luego a Caitlin. La amargura se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por un pragmatismo duro e inflexible que reflejaba el de ella. «Ortiz», dijo Armando, con voz firme, «engancha el caballo de tiro al carro de plataforma. Pon paja gruesa para amortiguar el viaje». El pueblo de Oak Haven se encontraba a 5 kilómetros valle abajo, un apretado grupo de cabañas con tejados de pizarra y escaparates de piedra acurrucados alrededor de un río helado. Los lugareños se habían acostumbrado desde hacía mucho tiempo al abandono de la abadía de Westford. El duque era un fantasma, un aristócrata arruinado que debía dinero a la mitad de los comerciantes y se escondía tras sus muros desmoronados. Así que cuando un pesado carro de plataforma traqueteó por el puente de adoquines, conducido no por un sirviente, sino por el propio duque de Westford, la plaza del pueblo se sumió en un silencio atónito. Armando llevaba su pesado abrigo de invierno, el cuello levantado contra el viento cortante. Tiró de las riendas de cuero, deteniendo al enorme caballo de tiro directamente frente a la carnicería. Ató las riendas, saltó del banco y caminó hacia la parte trasera del carro. No se pavoneó, no exigió una audiencia.
Simplemente sacó una pesada caja de madera de la plataforma del carro, se la equilibró en el hombro y entró por la puerta de la carnicería. Elias Miller, un hombre del tamaño de un yunque con manos a juego, estaba detrás del mostrador ensangrentado. Se había negado rotundamente a darle crédito a Caitlin 2 semanas antes. Miró a Armando con desdén. «Su excelencia», dijo Miller, el título goteando un desprecio apenas velado. Le dije a su esposa, «No más carne a crédito. La palabra de la abadía no vale ni el papel en el que está escrita». Armando dejó la pesada caja de madera sobre el tajo. Aterrizó con un golpe pesado y caro. Sacó una palanca de su cinturón y abrió la tapa, revelando 12 botellas de Burdeos prístino y cubierto de polvo, empaquetadas de forma segura en paja. «No estoy pidiendo crédito, Miller», dijo Armando, sacando una botella de la paja y colocándola en posición vertical sobre el mostrador. «Estoy ofreciendo un trueque». Miller frunció el ceño, cogiendo la botella. Limpió el polvo de la etiqueta con un pulgar carnoso. Sus cejas se dispararon. «Esta es una cosecha francesa, probablemente de contrabando. La guerra hizo que fuera imposible de conseguir. Ha estado en mis bodegas durante 20 años», dijo Armando con calma. «Tengo 6 cajas más fuera. Quiero 50 libras de cerdo salado, 2 costados de tocino curado, un barril de su mejor grasa para derretir, y su palabra de que me conseguirá 2 sacos de avena del molinero de al lado. Y lo quiero cargado en mi carro hoy». Miller dejó la botella, entrecerrando los ojos. «Está vendiendo la bodega familiar para comprar tocino». «Estoy alimentando a mi gente», replicó Armando, su voz un retumbo bajo y peligroso. La arrogancia altiva se había ido, reemplazada por un feroz instinto protector territorial. «¿Hará el trueque o lo llevaré a la taberna de la calle y dejaré que él compre todo su suministro de carne con las ganancias?» Miller miró al duque. Vio los callos formándose en las manos del noble. Vio la suciedad en sus botas y la determinación inflexible de su mandíbula. El pueblo había pensado que Armando Coleman era un hombre blando y moribundo. El hombre que estaba en la tienda era todo lo contrario. Miller extendió una enorme mano manchada de sangre. «Trato hecho, su excelencia». A media tarde, el carro estaba pesado de provisiones. Sacos de harina, avena, sal, una enorme rueda de queso curado y gruesos trozos de carne curada llenaban la plataforma. Armando condujo el carro de vuelta por el sinuoso camino hacia la abadía, sus músculos ardiendo por la carga, pero su pecho sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en una década. Llevó el carro al patio trasero justo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras púrpuras sobre la nieve. Caitlin esperaba en los escalones de piedra. Había oído el pesado crujido de las ruedas del carro sobre el hielo. Bajó, asomándose a la parte trasera del carro. Cuando vio la enorme cantidad de comida, se le cortó la respiración. Extendió la mano, apoyando una mano enguantada sobre un enorme saco de harina. Era seguridad real, tangible. «Lo hiciste», suspiró Caitlin, mirándolo. «Lo hicimos», corrigió Armando, saltando del banco. Hizo un gesto a Ortiz y a William para que comenzaran a descargar los suministros, pero antes de unirse a ellos, metió la mano en el bolsillo de su pesado abrigo. Sacó un pequeño paquete de papel atado toscamente y se lo tendió a Caitlin. «¿Qué es esto?», preguntó ella, dudando. «Ábrelo». Caitlin desató el tosco cordel. Dentro del papel marrón había una pequeña lata de té negro, hojas de té reales y sin adulterar, no las raíces amargas que habían estado hirviendo, y 3 pequeños y preciosos terrones de azúcar cristalizado. Se quedó mirándolo. Una repentina y desconocida opresión se apoderó de su garganta. Se había enfrentado a la cocina helada sin una lágrima. Había despiezado un ciervo sin inmutarse. Pero este pequeño y completamente innecesario lujo, comprado con la escasa influencia que le quedaba, rompió su armadura. «Armando», susurró, su voz ronca, «no has dejado de trabajar desde el momento en que te di esas llaves», dijo Armando en voz baja, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su pecho. «Quería que tuvieras un momento de calidez que no tuvieras que construir tú misma». Caitlin levantó la vista.
La barrera fría y cínica entre ellos se había disuelto por completo. No dijo gracias. Las palabras parecían demasiado pequeñas. En su lugar, dobló cuidadosamente el paquete de papel, lo guardó en su delantal y asintió hacia los pesados sacos en el carro. Entonces, metamos esto dentro, dijo Caitlin, una sonrisa feroz y genuina, finalmente iluminando su rostro. Esta noche haré un asado como es debido. Para la tercera semana de diciembre, la cocina Tudor había desarrollado una atracción gravitacional distinta e innegable. El resto de la abadía de Westford seguía siendo una tumba helada de muebles cubiertos con sábanas y pasillos resonantes, pero los niveles subterráneos bullían con una vida feroz y concentrada. Olía a supervivencia. Los aromas pesados y reconfortantes de avena horneada, grasa derretida y romero seco flotaban densos en el aire cálido. La jerarquía social de la finca se había desintegrado por completo, consumida en el enorme hogar central. William, el joven y nervioso lacayo, ya no permanecía en posición de firmes. Cortaba leña con una confianza rítmica y constante, sus hombros ensanchándose por el trabajo diario. Martha y Jane, antes hurañas y salvajes, reían mientras amasaban pesada masa en las mesas de roble. Incluso Ortiz caminaba con menos cojera, su cinismo suavizado por la pura novedad de un estómago lleno. Armando había abandonado su estudio por completo. Trasladó una mesa de madera marcada a la esquina de la cocina, más cercana al arco de la despensa. Fue allí, en medio del traqueteo de las sartenes de hierro fundido y el siseo del agua hirviendo, donde el duque de Westford equilibraba sus libros de contabilidad. Ya no llevaba sus abrigos a medida. Vestía lana gruesa, con las mangas de la camisa perpetuamente arremangadas, exponiendo antebrazos musculosos por acarrear agua y despiezar carne. Observaba a Caitlin, rara vez intentaba ocultarlo ya. Era una fuerza de la naturaleza envuelta en un delantal espolvoreado de harina. El trabajo brutal había despojado a la solterona educada y tranquila con la que se había casado, revelando a una mujer de una competencia aterradora y una calidez aguda y repentina. Sus manos eran ásperas, permanentemente marcadas por la lejía y el hierro. Sin embargo, Armando se sentía constantemente atraído por ellas. Observaba con qué delicadeza vendaba un corte en el pulgar de William, y con qué crueldad clavaba un cuchillo de carnicero en una pieza de cerdo salado. ¿Estás mirando de nuevo, Armando? Caitlin no levantó la vista del gran cuenco de madera que descansaba en su cadera. Estaba batiendo vigorosamente una mezcla de huevos y el precioso azúcar que él había conseguido, la cuchara de madera golpeando los lados a un ritmo rápido. Armando se reclinó en su silla, golpeando una pluma seca contra su tintero. Estoy calculando nuestras provisiones. Hay una diferencia. Estás calculando las probabilidades de que se me caiga este cuenco, corrigió Caitlin, finalmente lanzándole una breve mirada de complicidad. Se limpió un mechón de pelo de la frente con el dorso de la muñeca, dejando una leve mancha de harina cerca de la ceja. Tenemos harina para 2 semanas más, pero el cerdo salado nos durará hasta enero, siempre que lo estiremos con los tubérculos. Ortiz entró cojeando en la cocina, llevando un brazado de leña partida. La dejó sin ceremonias junto al hogar, sacudiéndose el serrín del abrigo. 3 días para Navidad, Su Excelencia, dijo Ortiz, dirigiendo la afirmación a la sala en general. El pueblo está completamente aislado por la nieve. Las carreteras son imposibles. El silencio cayó sobre la cocina. El picar y remover rítmico cesó. La Navidad en la abadía había sido un asunto muerto durante media década. Un día para ignorar amargamente el frío y racionar la leña restante. Caitlin dejó de remover. Miró alrededor de la enorme sala de piedra, observando los rostros cansados y manchados de hollín del personal que se había deslomado para mantener viva la finca. Miró los pesados asadores de hierro, la despensa llena y, finalmente, a Armando. «Vamos a celebrar un festín», anunció Caitlin. Ortiz parpadeó. «Señora, ¿un festín? No una comida racionada, no un guiso destinado a durar 4 días». Caitlin dejó el pesado cuenco sobre la mesa de roble. El hierro en su columna vertebral era evidente, afilado e inflexible. «Hemos trabajado como perros en la tierra durante 6 semanas.
Hemos sobrevivido a lo peor de la helada. ¿Vamos a celebrar ese hecho o vamos a perder la cabeza por el invierno? Armando se levantó de su escritorio. Caminó lentamente sobre las losas, el calor del fuego proyectando largas sombras danzantes detrás de él. Se detuvo frente a Caitlin, mirando su rostro decidido y manchado de hollín. Un festín requiere más que solo carne extra, Caitlin, dijo Armando, su voz un zumbido bajo y grave. Requiere una celebración, algo para levantar el espíritu. No tenemos decoraciones, no tenemos músicos. Tenemos calor, replicó Caitlin, negándose a retroceder. Y tenemos un hogar que ya no se está muriendo. Eso es suficiente. Armando estudió sus ojos. El caparazón cínico y defensivo que había llevado durante años había desaparecido por completo. En su lugar había un profundo y arraigado respeto por la mujer que estaba frente a él. «Lo es», asintió Armando suavemente. Se volvió hacia el administrador de la finca. «Ortiz, lleva a William a los bosques del este. Llevad las hachas. Encontrad el pino más grande y sano que podáis cargar y traedlo aquí. Cortad todo el acebo y las bayas de invierno que podáis encontrar». El rostro curtido de Ortiz se abrió en una enorme y genuina sonrisa. «Sí, Su Excelencia». Armando miró de nuevo a Caitlin, una leve y rara sonrisa, tocando las comisuras de su boca. «Si la duquesa requiere un festín, lo tendrá». La nieve caía en gruesas y silenciosas cortinas en Nochebuena, enterrando las ruinas desmoronadas de la abadía de Westford, bajo un manto de blanco puro e intacto. Pero bajo la tierra helada, la cocina Tudor era una catedral de luz y calor. La transformación fue absoluta. Enormes ramas de pino verde y bayas de invierno rojas colgaban de los toscos arcos de piedra, llenando el aire pesado con el aroma agudo y limpio del bosque. Las largas mesas de preparación de roble se habían juntado en el centro de la sala, fregadas hasta que la madera brillaba, y puestas con cada pieza de cerámica y estaño desparejada que poseía la finca. Docenas de velas de cebo, guardadas meticulosamente por Caitlin durante el último mes, ardían ferozmente en candelabros de hierro oxidado, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las paredes de piedra. La comida era un testimonio de pura y obstinada supervivencia. Los asadores de hierro gemían bajo el peso de un enorme asado de venado fuertemente especiado, su grasa crepitando y chisporroteando en las llamas de abajo. Había pasteles salados y profundos rellenos de cerdo salado y tubérculos picados, sus gruesas cortezas horneadas hasta un marrón dorado oscuro. Caitlin había usado la última harina blanca y azúcar para hornear un denso y pesado pastel de frutas con trozos de manzanas secas que había encontrado escondidas en un rincón olvidado de la despensa. A su lado, 2 de las botellas restantes del Burdeos de contrabando de Armando, abiertas y respirando en el aire cálido. A las 7 en punto, toda la casa se sentó. No había cabecera de mesa, ni división de clases. Armando se sentó en un banco de madera entre Ortiz y William. Caitlin se sentó frente a él, flanqueada por Martha y Jane. Eran un duque arruinado, una duquesa desesperada y un personal harapiento, completamente unidos por el barro, el hollín y el fuego. Armando sirvió el vino él mismo, llenando las tazas de cerámica desconchadas de las fregonas con la misma cosecha cara que él bebía. Cuando todas las tazas estuvieron llenas, Armando se puso de pie. La cocina se quedó en silencio absoluto. El crepitar del hogar era el único sonido. Armando miró alrededor de la mesa. Vio los callos en las manos de William. Vio el agotamiento en los ojos de Ortiz. Y luego miró a Caitlin. Llevaba su vestido de lana azul oscuro, completamente sin adornos, el pelo recogido, la piel enrojecida por el calor del fuego. Para Armando, parecía una reina celebrando corte en una fortaleza de piedra. «Hace 2 meses», comenzó Armando, su voz firme, resonando ligeramente contra el techo abovedado. «Estaba de pie en un pasillo helado arriba y le entregué a mi esposa un juego de llaves oxidadas. Lo hice porque era un cobarde. Era un hombre orgulloso ahogándose, aterrorizado de mi propia ruina, y quería ocultárselo. Le di una ruina abandonada, esperando plenamente que se rompiera. Hizo una pausa,
Su garganta se movió. Encontró la mirada de Caitlin, y por primera vez se despojó de todas las defensas que le quedaban. No se rompió, continuó Armando en voz baja. Tomó las llaves, encendió un fuego, y sacó a esta familia del borde de la tumba. Me enseñó que la verdadera nobleza no tiene absolutamente nada que ver con un título, y todo que ver con lo que estás dispuesto a construir con tus propias 2 manos desnudas. Levantó su taza de estaño desconchada. Por la duquesa, dijo Armando, su voz espesa por la emoción. La guardiana del fuego. Por la duquesa, ladró Ortiz, levantando su taza en alto. El resto del personal repitió el grito, golpeando sus tazas contra la pesada mesa de roble. La visión de Caitlin se nubló. Un dolor agudo y repentino se apoderó de su pecho, no de dolor, sino del peso abrumador y aterrador de ser completamente vista y completamente valorada. Levantó su propia taza en respuesta, sus manos temblando ligeramente, y tomó un profundo sorbo del pesado vino tinto. El festín duró horas. La comida fue devorada, el vino se bebió, y por primera vez en años, una risa genuina y estruendosa resonó en los cimientos de la abadía de Westford. Era mucho después de la medianoche, cuando el personal finalmente se retiró a sus camas improvisadas en las cálidas habitaciones contiguas, completamente exhaustos y cómodamente llenos. La cocina estaba vacía de nuevo. El gran hogar central se había reducido a un espeso lecho de brasas rojas, brillantes y furiosas. Caitlin estaba junto a la larga mesa, apilando silenciosamente los platos sucios. Le dolía la espalda, un dolor profundo y familiar, pero no podía borrar la sonrisa persistente de su rostro. Unos pasos se acercaron por detrás, pesados, deliberados. Armando entró en su espacio. Extendió la mano y suavemente tomó el pesado plato de cerámica de sus manos, dejándolo de nuevo sobre la mesa. No habló. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pesado anillo de hierro. Sostenía una única y enorme llave. Estaba completamente libre de óxido, pulida hasta que el hierro brillaba negro a la luz tenue. ¿Qué es esto?, preguntó Caitlin, su voz bajando a un susurro. La llave de las puertas principales de la abadía, dijo Armando. Se acercó más, eliminando el espacio entre ellos. El olor a pino, humo y vino se aferraba a su ropa. Demostraste que podías sobrevivir en el sótano, Caitlin, pero eres la señora de esta casa, de toda la casa. Cuando llegue el deshielo, abriremos los pisos superiores. Los fregaremos hasta dejarlos en carne viva si es necesario, pero lo haremos juntos. Colocó la pesada llave de hierro en la palma de ella, doblando sus dedos callosos y ásperos sobre el metal con los suyos. Caitlin lo miró. La luz parpadeante de las brasas capturó los ángulos afilados de su rostro, la oscura intensidad de sus ojos. No vio a un duque arruinado. Vio a un compañero, un hombre que había sangrado en la nieve a su lado para mantener viva a su gente. Armando, suspiró. Él no esperó a que terminara. Armando le tomó el rostro con ambas manos, sus pulgares rozando sus pómulos, y la besó. No fue un beso educado y aristocrático. Fue desesperado, arraigado y completamente real. Sabía a vino pesado y a bosque. Caitlin se aferró a las solapas de su tosco abrigo de lana, anclándose a él, devolviéndole el beso con la misma pasión feroz e inflexible que había volcado en su supervivencia. Cuando finalmente se separaron, Armando apoyó su frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad, de pie en el centro de una cocina olvidada que se había convertido en el centro de su mundo. «Feliz Navidad, Caitlin», susurró Armando. Caitlin sonrió, la pesada llave de hierro apretada en su puño. «Feliz Navidad, Armando». El invierno rugía fuera de los gruesos muros de piedra, amargo e implacable. Pero abajo, en los cimientos, el fuego ardía, y el frío nunca volvería a tocarlos. Si esta historia de coraje, supervivencia y romance inesperado te abrigó del frío invernal, dale al botón de «Me gusta» y compártela con alguien que ame los dramas históricos con los pies en la tierra. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así nunca te perderás nuestra próxima experiencia narrativa original. ¿Cuál fue tu momento favorito de la cocina Tudor?
Dímelo en los comentarios de abajo. Leo absolutamente todos. Hasta la próxima. Mantente abrigado y que el fuego no se apague.